vamos a hablar de la fascinante cultura maya. Siempre hemos visto en películas, en documentales, en libros, en artículos, que los mayas eran una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, aunque no tuvieran la tecnología moderna. Igual que sucede en otros lugares del mundo, pues construyeron pirámides. Y decías tú, ¿y dónde está la tecnología? ¿Cómo transportaron esas piedras? Misma pregunta que nos hacemos con los incas o no sé, con los egipcios, ¿verdad? ¿Cómo transportaron esas piedras? ¿Cómo calculaban? ¿Cómo pudieron colocar la pirámide orientada de tal forma que en el equinoccio la serpiente emplumada se viera bajar con la luz del sol? O sea, ¿cómo calculaban esas cosas? Se dice que inventaron el concepto del número cero antes de que en Europa se usara. Cuando usaban todavía números romanos, acá se usaba el cero. O sea, tecnología, medicina, predicciones, calendarios, tenían 2 calendarios. O sea, un tema muy interesante. La cultura maya, que incluye no solamente el sur de México, Yucatán, Chiapas y Tabasco, sino también Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Bueno, está con nosotros Rafael Gómez Chi, periodista y antropólogo especializado en la historia de la cultura maya. Bienvenido, ¿cómo estás? Marco Antonio, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo platicando esos temas que a mí me apasionan mucho. Ajá. Porque hay un misticismo que le da a los mayas un aire que no es tan cierto como cree mucha gente. Por ejemplo, empecemos por el tema de que si desaparecieron los mayas. Ajá. Mucha gente cree, ningún investigador, historiador serio te dice eso. Pero hay mucha gente que en el imaginario popular cree que los mayas desaparecieron. Los mayas no desaparecieron nunca. Es una cultura que ha prevalecido en esta región de lo que hoy es México. Ajá. Desde hace miles de años. Uh-huh. Por ejemplo, me preguntaban sobre el lenguaje maya. El lenguaje maya tiene miles de años de presencia con una evolución constante, porque el lenguaje no es anacrónico. Sí. Se va transformando y va teniendo presencia. ¿Qué pasó entonces con el tema de que si los mayas desaparecieron o no? Vamos a remitirnos, por ejemplo, a la fundación de Mérida. Cuando los españoles descubren la península y empiezan a asentarse en la península, fundan San Francisco de Campeche en 1535. Uh-huh. Y después van buscando otra parte del norte de la península para establecerse y se establecen en Chichén Itzá, donde logran fundar Ciudad Real de Chichén Itzá. Ajá. Por un pleito que tienen con el entonces cacique Nacón Cupul, porque maltratan a un habitante. No les voy a llamar indígenas porque indígena es un concepto moderno. Ajá. No se le puede llamar indígenas a esos grupos sociales, son mayas. Mayas. Entonces, tienen un pleito porque maltratan a un miembro de la sociedad y el cacique Nacón Cupul se enoja y corretea a los españoles. Los uh-huh. persigue, los echa, los saca de allá. Vuelven a vagar por la parte norte hasta que dan con Ixcancijó o Tzo, que es la ciudad donde funda Mérida, por la sencilla razón de que estaba deshabitada. Ajá. Porque los mayas se movían constantemente de terreno buscando recursos naturales. Okay. Entonces, logran fundar aquí Mérida porque solo había alrededor de 30 familias viviendo en la zona. Y entonces se les facilita el tema y permanecen aquí. Ya. Probablemente de ahí salga que estaba abandonado, deshabitado. De ahí leí que desaparecieron los mayas. Y luego los pleitos que traían los mayas con los cacicazgos en que se dividía la península. Ajá. De hecho, incluso años más adelante del descubrimiento y la fundación de Mérida en 1542, los españoles se dan cuenta de esto y aprovechan esa división política que tenían los mayas para crear ciudades. Oye, a ver, yéndonos más hacia atrás en la historia. Entonces, lo que nos fascina de los mayas, a ver, ¿cierto o falso? Que ellos usaban el concepto del cero cuando en Europa se usaban los números romanos. Si te recuerdas, los números romanos en la escuela, el cero no existía. O sea, el concepto no existía y ellos aquí ya lo manejaban. Ya lo tenían. Es correcto. El cero se inventa 2 veces. Ajá. En India y entre los mayas. No se conocían, nunca tuvieron nexos, nunca tuvieron conexiones. No, pues no había Instagram. No había Instagram ni redes sociales. El cero. Ahí te va. Ahí te va. Lo magnífico de los mayas, lo sorprendente es la posición que le dan al cero. Ajá. Para establecer no solamente lo que no es, o sea, lo que equivale a nada, que equivale a algo. Ajá.
Por eso es importante la posición y lo que te da después para obtener cantidades mayores. Claro. Los europeos y los otros no podían lograr cantidades extraordinariamente grandes porque no había el concepto de posición del cero. No, pues en números romanos tenías que poner la L, la B, la X, o sea, un montón de letritas. O sea, no existía. Y te resultaba una cantidad enorme que escribir. Sí. Como si escribieras completo el número pi. No, ya sé, todavía lo vemos, por ejemplo, en el Super Bowl que ya viene, o el Supertazón, que ponen el Supertazón 50 y tantos y tú estás haciendo L, B, X. Pero si es una I antes de la X es 9, o sea, y estás haciendo números. Pues claro, el cero vino a solucionar las cosas. Entonces se inventa en la India y se inventa en el mundo maya. En el mundo maya. Y en el mundo maya le agrega además el valor que es importante. En la India no le dan ese valor. Entonces, tal cual como lo usamos, inventó aquí. Exacto. Ahora, como lo usamos ahora, cuando te dicen eres un cero a la izquierda, es que no vales nada. No vales nada. Pero vales algo, porque alguien te está señalando que eres. Claro, algo. Existes, exactamente. Claro, el vacío y la nada solamente afuera, en el espacio. Oye, ¿y cómo es que llegaron a esos conceptos? Era una población en aquellos tiempos. ¿Por qué? O sea, ¿eso qué refleja de los mayas? ¿Eran astrónomos, eran matemáticos? ¿Se dedicaban a pensar en estas cosas? Una gran capacidad de observación del cielo, de la posición de los astros, pero no solamente ese tema, también tenían la capacidad de observar lo que ocurre en la naturaleza. Ajá. Tú actualmente vas a una casa maya o cualquier casa de un yucateco y ves un montón de hormigas cruzando por la sala y te espantas porque dices que ya invadieron tu casa, pero en realidad están de paso porque eso quiere decir que va a llover, que va a haber mal tiempo. Observaban. Tú ves, por ejemplo, si has recorrido la ciudad y ves los maculís, estos árboles bellísimos que tienen esas flores como violetas. Creo que acá en la puerta hay uno. Ok. No sabía que se llamaban así. Se llaman maculís. La floración temprana de esos árboles en enero anuncia la sequía. Okay. Y observaban eso mucho los mayas. Y otra cosa que también observaron los mayas, o no más que observar, sino que tenían como un concepto de vida y un concepto social. Ajá. Para los mayas era muy importante una mujer embarazada, porque como no tenían el concepto de muerte que tenemos ahora, que eso es traído por el cristianismo de los españoles o de los europeos, Sí. porque esa mujer podría traer al mundo a alguien que pudiera ser importante para la sociedad. O sea, no te quedabas ahí en una estratificación social para siempre. Sí. Podías llegar a ser un guerrero, un gobernante, un astrónomo. Y tenían esa capacidad de saber escoger quién se dedicaba a qué. Por eso eran importantes las mujeres embarazadas. Para los mayas no había muerte. Sí, el concepto de la muerte y del purgatorio y del infierno. Eso ya es cristiano. Es cristiano y aparte ni siquiera cristiano, porque se inventó más bien como en la Edad Media, muchos años después de Cristo y no está en la Biblia ni nada. O sea, esos son conceptos más del catolicismo que del cristianismo. Entonces, ¿no? los mayas sabían elegir quién iba a cumplir qué función y eran muy, muy observadores. No se dedicaban nada más a pasar el día, como decimos, ¿no? Sí. Aprovechaban todo eso y llevaban registro porque tenían escritura. Ya. Oye, ¿cómo fue que pudieron? Bueno, tenemos una pausita, yo creo que no nos va a alcanzar a que nos respondas, pero te pongo la pregunta en la mesa de una vez. ¿Cómo fue cuando vas a Chichén Itzá y ves las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo moderno, así declarado ya a nivel mundial? Vas a otros lugares como con los incas, ¿no? Allá a Machu Picchu, ¿no? Es lo mismo. Dices, ¿cómo construyeron esto? ¿De dónde jalaban esas piedras? ¿Cómo las pulieron? ¿Cómo las alinearon? No tenían máquinas, no tenían electricidad. ¿Cómo las alinearon? ¿Cómo hicieron que encajaran perfectamente? Porque ahí vemos, están mejor las pirámides que el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? O sea, han durado más. Dura mucho más, exactamente. Bueno, la de Chichén Itzá es una reconstrucción ya del siglo XX. Cuando la encontraron, si pudiéramos ver fotografías que tomó, creo que Edward Thompson, o ya los gringos que vinieron en las finales del 19, cuando ya había la fotografía, vamos a ver solamente un cerro de piedras. Eso ya es un trabajo arqueológico de reconstrucción. Yo no sabía eso. Oye, pues que se lancen al aeropuerto de la Ciudad de México a darle una reconstruida, porque andan en las ruinas. Oiga, hacemos una pausita. Es muy interesante entenderlo, conocerlo. Pausita y regresamos con más de los misterios del mundo maya. Estamos en Grupo Fórmula desde Mérida.